Mientras tanto, usted vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 25. Vamos a meditar un poco la palabra de Dios. Mateo 25. Cuando lo tengan me responden con un amén. Mateo 25. ¿Todos estamos? Mateo 25, y dice de la manera siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Inclina tu rostro, Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos hables, Señor, porque necesitamos tu palabra, Señor, en estos momentos. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a hablar de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a la capacidad de poder entender, Señor, los misterios y la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero no traer una prédica, sino un estudio entre escatológico y enseñanza. La Biblia, no podemos entender el capítulo 25 sin entender el capítulo 24, ¿correcto? Y el 25 es el que le sigue al 24, pero no en el contexto de números, sino en el contexto del sermón, ¿correcto? Si se da cuenta, en el versículo 25 comienza entonces. Quiere decir que Jesús está llevando una línea de conversación, ¿correcto? El capítulo 24 es un capítulo sumamente escatológico. Va alineado con Marcos 16, Lucas 21, van alineados Lucas 16, perdón, van alineados los capítulos. Ahora bien, cuando Jesús comienza esta parábola de las 10 vírgenes, está hablando, para muchos teólogos, hay 5 vírgenes, o esto tipifica la congregación, a la iglesia, que 5 son prudentes, que 5 se van a quedar, o la mitad se va a salvar y la mitad se va a condenar. Son interpretaciones. Lo cierto es que Jesús está hablando acerca del reino de Dios. La palabra reino es basilea, ¿correcto? Él está hablando de algo que va a pasar, algo que está a punto de acontecer, y da ciertas características que hoy quiero hablar contigo. Uno de ellos, entonces, versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante. La palabra semejante es un símil, o sea, una comparación de, por eso es una parábola. Toda parábola lleva como esta palabra clave: como, semejante. Todo lo que lleve como semejante es una parábola, ¿correcto? Entonces estas 10 vírgenes son semejantes. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, primer principio, ¿correcto? Lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Está hablando de 2 tipos de personas. Una que eran prudentes, y la prudencia te hace pensar en el futuro y guardar, ¿correcto? Prepararte para el futuro. Pero 5 de ellas eran insensatas. Ahora bien,
Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y esto es muy importante. La lámpara es el prototipo de la palabra de Dios. El aceite es prototipo de la unción o del Espíritu Santo. Ahora bien, dice que 5 de ellas tomaron lámparas y tomaron aceite. Pero qué interesante, ¿no? Que estas 5 mujeres con estas características tomaron aceite, tomaron lámpara, y estas personas estaban listas para la boda, ¿correcto? Para que usted me pueda entender mejor, Jesús toma una traducción, una interpretación cultural en ese momento, y la cultura decía de que antes era normal como hoy, ¿no? Que una persona se casa, entre 2 familias hacen las bodas. Bueno, acá creo que es la mujer quien paga todo, ¿no? No, creo que sí, acá creo que es la mujer, no sé, creo que sí, ¿verdad? Sí es la mujer, sí, acá es la mujer que paga todo. Gloria a Dios. Vamos a hacer otra boda. Ahora bien, creo que en Centroamérica sí es el hombre, pero aquí creo que es la mujer. Pero a lo que quiero llegar es que estas mujeres, que cuando Jesús toma esto, Jesús está pensando en esta historia, en esta cultura, porque el gasto era demasiado, un gasto muy asombroso. Así que los ancianos dijeron algo: vamos a hacer algo, vamos a proponer que 10 familias cuando se casen, que sean 10 familias, 10 esposos, 10 esposas, y que juntos se unan y que haya una sola boda, no que hayan 10 para que no sea un gasto abismal, sino que entre las 10 familias hagan un solo gasto. Qué interesante, ¿no? Para aliviar los gastos, ¿correcto? El detalle de todo esto era de que ellos querían hacer una sola fiesta, y Jesús toma de las 10 vírgenes, Jesús toma este pensamiento cultural y lo aplica a un principio espiritual. Ahora bien, Jesús dice que había esas 10 vírgenes, mitigaba el gasto. El problema era que no había smartphone, no había Galaxy, no había iPhone, no había nada de teléfono. Así de que el problema era cómo iban a saber de que ya estaba a punto de llegar el novio, ¿correcto? Así que hicieron una estrategia. El novio tenía que estar a largas distancias, y lo que decían era, cuando salían los novios, los vecinos decían: ahí viene el novio. El otro vecino escuchaba y decía: ahí viene el novio. Y el otro vecino escuchaba y decía: ahí viene el novio. Hasta que llegaba donde estaban las 10 vírgenes. El problema era que no sabían qué tan largo estaba la distancia. Basado en toda esta cultura, Jesús aplica esto. A lo que queremos llegar con, a lo que Jesús quiere llegar con esto, es que las 10 vírgenes tienen que tener ciertos principios. Uno, tienen que tener palabra de Dios. Segundo, tienen que tener unción. Tercero, estas vírgenes tienen que ser prudentes, o sea, sabias. ¿Sabía usted que ¿quién ha leído la carta a Colosenses? Levante la mano acá, ¿quién ha leído Colosenses? Nadie. Padre, perdónalos. Amén. Tenemos 2, nada más. Santo Dios. ¿Sabía usted que la carta de Colosenses se le conocen también como las cartas heréticas? Por el motivo de que había un sector donde la iglesia, había un sector donde solamente tenían oración, pero había otro sector donde solo tenían palabra de Dios. Solo se le conoce como el episteme versus la doxa. El episteme es el conocimiento, la doxa es nuestra adoración, nuestra tecnología. Y ese es un gran problema. Por eso esa iglesia trajo muchas sectas, muchas falacias doctrinales, porque no hay nada más peligroso que usted tenga mucha oración porque no tenga conocimiento de la palabra. Y el otro peligro es que usted tenga mucha oración y viceversa, ¿correcto? Por eso tiene que haber un balance: oración y palabra de Dios, oración y palabra de Dios. Y Jesús está plasmando este principio, que la iglesia tiene que tener palabra de Dios, pero también tiene que tener unción. Tiene que tener ese poder, ¿correcto? Versículo 5, versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. O sea, que ellos estaban preparados, ¿correcto? Quiero que vaya conmigo a Salmos 23. Mi hija se está aprendiendo el Salmo 23. Así que felicito a su mamá, que está haciendo el layo de mi hija, ¿no? Salmo 23 lo tenemos. Miren lo que dice. Aquí hay ciertos principios, pero solo quiero abordar un principio que es relevante a esto, ¿correcto?
Ah, déjeme lo busco. Por lo menos vamos desde el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me fundirán aliento. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. O sea, está hablando de una llenura, ¿correcto? Está hablando de una llenura espiritual. Y ese es el problema hoy en día, que no hay esa llenura. ¿Y sabía usted que hay ciertas cosas importantes? Uno, el bautismo es una vez. La llenura tiene que ser constante, ¿correcto? Constante. Siempre tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Y eso era lo que hacían las prudentes. Las prudentes estaban ¿qué? Llenas, tenían aceite, tenían palabra. Pero había la otra que decía, no, pues yo solo voy a ir a la iglesia los domingos, ¿correcto? Voy a ir a llenarme los domingos, pero más días ya no. ¿Para qué? Correcto, escucho aquí en mi casa, hago todo. Son características de las 5 imprudentes, ¿correcto? Que piensan que con un servicio a medias, ¿correcto? Porque aún así ni se lo damos a Dios completo, basta y sobra, ¿correcto? El problema es hermano. El problema de la vida espiritual, yo la hago una metáfora con la flor, ¿correcto? Cuando tú pones una flor pero no le echas agua, ¿qué va a pasar? Se marchita. Así hay muchas vidas espirituales que con un día al servicio, con 2 días a la semana, son personas insensatas que no ponen atención a su vida espiritual, ¿correcto? Y eso es muy, pero muy peligroso, porque puede ser que venga el esposo y te encuentre ¿qué? Dormido y no despiertes más. Ahora bien, versículo 5 es clave. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, ojo a esto. O sea que el esposo se tardó, no avisó. Ellas sabían que tenían que estar preparadas, pero el esposo se tardó. ¿Sabían ustedes que por lo menos Mateo 24 dice, pero la venida del Hijo del Hombre no va a venir sino como los días de Sodoma o los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, ¿correcto? Ahora bien, si te das cuenta, cuando Noé, en Génesis, cuando Noé está haciendo el arca, todos decían, estás loco, no va a pasar nada. Hoy cuando tú le hablas de la venida de Cristo, alguien te dice, estás loco, no pasa nada. Ese es un mito que se dijo hace mucho tiempo y la verdad no ha venido Cristo, ¿correcto? El problema es de esto, que el hecho que Él no haya venido todavía no significa que no vendrá. La iglesia tiene que estar preparada para su venida. La pregunta es, hermano, ¿qué tan preparado estás tú para que Él venga? Creo que ahí está el problema, ¿no? O déjame hacerte una pregunta más clara. ¿Todavía crees tú en el rapto? ¿Todavía crees que Cristo vendrá? Porque si no crees, ya estamos entrando en un problema muy, pero muy serio, ¿correcto? Muy serio. Es la pregunta más interesante es, ¿todavía crees que Cristo vendrá por su iglesia? La Biblia dice que sí, correcto, que sí vendrá. ¿Por qué no viene Él todavía? No te puedo decir por qué no, pero la verdad que la Biblia dice de que Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, correcto. Lo está hablando en un sentido espiritual. No nos vayamos lejos. Ahora estaba Antonio Bolaños, dijo algo muy interesante, de que se ha estado observando en las iglesias un enfriamiento espiritual como nunca antes se ha mirado en las iglesias. Una indiferencia de la presencia de Dios. Mira a su alrededor si no es verdad. Cuando vengan los domingos, mira a su alrededor. Personas en su teléfono, jovencitos en su teléfono, que ya tienen dominio propio. El papá no tiene que estarle diciendo, no te metas en el teléfono, porque ellos ya saben, ¿correcto? Jugando en su teléfono en la iglesia. Otros texteando, ya gente grande texteando en un servicio. Dígame si no hay mucha indiferencia. Pero ni Donald Trump hace eso cuando va a la iglesia, que es tipo importante. Ahora nosotros, es que el enfriamiento espiritual es palpable dentro de la iglesia, hermanos. Amén.
como que ya me metí un poco un avispero ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo salimos? Pero es realidad. Yo no tengo por qué darte características de una iglesia fría. Tú conoces tu vida y qué tan reverente eres a la presencia de Dios. Pero hay mucha frialdad en los hermanos, mucho desánimo en los hermanos. No, es que hoy no voy, es que los servicios se ponen aburridos. ¿O qué? ¿Tú esperas que un servicio se ponga avivado? ¿Para qué? Para despertar de en ti un gozo a medias. Porque en verdad, déjame decirte algo, y es una realidad. Si te das cuenta, quiero que vaya conmigo. Versículo 7, versículo 6, perdón. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene ¿quién? El esposo, salir a recibirle. Versículo 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para nuestras lámparas, para que nuestras lámparas no se apaguen, ¿correcto? ¿Sí, no? Porque nuestras lámparas se apagan. Ahora bien, ojo a esto. La presencia de Dios es personal. Si te das cuenta, las vírgenes no le dieron de su aceite o de la unción, digámoslo de esta forma, porque es personal. O sea que tú eres responsable de tu vida espiritual, mi hermano. No es el pastor, no es el ministerio. Eres tú el responsable de que tu lámpara esté encendida o de que tu lámpara esté apagada. Yo he escuchado como gente dice: es que pastor, como que el ministerio no va tan bien, ¿correcto? La pregunta es: ¿eres líder? Sí. ¿Qué estás haciendo? Dame muestras de que tu liderazgo está siendo efectivo, fructífero. Dame características de que el ministerio tal vez no va bien, pero demuéstrame que en casa tú realmente tienes una relación con Dios. ¿Cómo se lo demuestro? Con tu carácter. Amén. Es una realidad. Y si te das cuenta, las vírgenes le dijeron: no, pues ¿por qué no trajeron cuando fuimos, cuando era tiempo de llenarnos? ¿Por qué no lo hicieron? Cuando era tiempo de prepararnos, ¿por qué no se prepararon? Hermano, puede ser de que hayan 5 insensatas o más. Estoy haciendo una hipérbole, ¿correcto? Pero puede ser que hayan insensatas, ¿no? Y que también hayan prudentes. Pero puede ser que hayan insensatas todavía pensando que Cristo se va a tardar unos 50 años más, y de que tú eres eterno y que vas a durar todo ese tiempo. Puede ser que falte mucho tiempo, pero ¿cómo tú me compruebas de que tú no vas a morir antes de los 20 años? Si te das cuenta, hasta por lógica conviene estar preparado todos los días. Ahora bien, versículo 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9: mas las prudentes respondieron diciendo: ¿por qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Imagínate. O sea, yo no te puedo dar de lo que yo tengo, porque tú tienes que conseguir lo tuyo propio, ¿correcto? Hubo una vez una hermana que se enojó porque no la ministraba y que no sé qué. Y yo me pregunté: bueno, ¿qué quiere? ¿Que le pase el microbio? ¿Qué onda? No. Porque el éxito de una administración o de que el pastor todo el tiempo te pongas manos, esa no es la clave, ¿correcto? Es bíblico poner manos y todo ese rollo, pero el problema es cuando ya haces una idolatría a eso, ¿correcto? Es como Santiago capítulo 5, ¿correcto? Una vez me dijo una hermana: pastor, trae aceite para que ore por mí, porque la Biblia dice, ¿correcto? Úncame con aceite para que yo sea sana. Hermano, perdón, yo primero, antes de orar por ti, déjame estudiar contigo Santiago, ¿correcto? Porque el principio no es el aceite. El principio ni siquiera es traer a los ancianos. El principio es acudir a la gracia de Dios a través de la oración, ¿correcto? Pedir misericordia. Ese es el principio. No es el aceite, no es los ancianos, es la oración que se está manifestando o que quiere revelar Santiago. Ahora bien, el problema hoy en día es que nos hemos vuelto tan sensacionalistas. La iglesia hoy en día, si no siente algo, no hay unción de Dios. Si no mira maravillas, no hay presencia de Dios, ¿correcto? Y ese es un problema grande en las iglesias hoy en día.
Confundimos el poder con la lengua, las manifestaciones, y lo que menos le prestamos importancia es el carácter de Cristo reflejado en la iglesia. Tremendo, ¿no? ¿Y saben por qué no es llamativo el carácter de Cristo? Porque para tener un carácter como el de Cristo hay que sufrirlo. Interesante. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron. Ojo a esa palabra. ¿Y las que estaban qué? ¡Wow! Y las que estaban preparadas, déjame hacerte una pregunta más. Llevo 3 preguntas. A ver quiénes sacan una A. ¿Estás tú preparado? Hermano, si hay algo en lo cual tú no puedes tener un pelo de duda, es en que tú estés preparado para la venida de Cristo. En verdad, si hay algo que tú debes de estar 100% seguro, es que si viene Cristo tú te vas. Dice, y las que estaban preparadas se fueron con Él, y las que no se quedaron. Este es un prototipo del arrebatamiento. ¿Estás tú lista? ¿Estás tú listo para la venida de Cristo? Versículo 10 ahí mismo. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró ¿qué? La puerta. Vamos a simplificar más adelante esto. Versículo 11. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Con qué agonía? O sea, estas tipas ya estaban ¿qué? Con el anhelo de irse, con el deseo de irse. Trabajaban para el Cristo, trabajaban para el Señor, trabajaron para el ministerio, hicieron tantas cosas, descuidaron a su familia. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de llenar su vasija, se olvidaron de darle mantenimiento a su alma. No hay nada más duro de que tú trabajes para Cristo, te sacrifiques para el ministerio, pero que cuando Cristo venga tú te quedes. Tremendo. Viviste una falacia todo el tiempo, ¿correcto? En una mentira todo el tiempo. No hay nada mejor. Por eso el sábado quiero hablar no tanto de lo efectivo, de estrategia de liderazgo. Quiero hablarle al liderazgo en persona. Ir al meollo, al corazón, a la alma del líder. Porque muchas veces nosotros, les explicaba el domingo, muchas veces nosotros cuando estamos heridos, atormentados, lideramos de acuerdo, no al principio bíblico, sino de acuerdo a nuestras heridas. Y respondemos de acuerdo a nuestras heridas y actuamos de acuerdo a nuestras heridas, ¿correcto? Por eso es importante, esto lo dijo un filósofo, pero es una realidad. Es más importante lo que yo soy que lo que yo puedo hacer. Porque lo que yo soy puede testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿correcto? Pero muchas veces le prestamos más importancia a lo que yo puedo hacer y no a lo que yo soy. Déjenme textualmente, es más importante el ser que el hacer. Ahora sí entendieron la filosofía de eso. Es más importante el ser que el hacer. Porque en el ser es la clave de todo. Es la clave de todo. Ahora bien, versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que, wow, ojo a esto, porque ellas se iban a casar con ellos, o con él, en esta metáfora, ¿correcto? Ellas eran novias, ya había una relación, ya había un compromiso. Pero cuando se cierra la puerta ya no hay oportunidad, ya no hay oportunidad. Y dijo, de cierto que yo no los conozco. Versículo 13 es clave. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo, ¿no? ¿Quiénes están preparados para ese momento? Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Ahora sí entendimos un poco del arrebatamiento. Vamos a entender el arrebatamiento, cómo sucederá.
Versículo 51. El apóstol Pablo dice: aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué? La palabra dormir, capítulo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. La palabra dormir es morir, ¿correcto? O descansar para otros. Pero todos seremos, ¿qué? Va a haber una metamorfosis. En un momento, un abrir y cerrar de ojos. O sea, lo que está hablando el apóstol Pablo, que será, ¿qué? Instantáneo, correcto, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Primer principio, la venida de Cristo será, ¿qué? Rápido. Ojo a esto, hay dos cosas importantes. Uno, el rapto, que es para el gentil, o sea, para nosotros. Eso es el rapto. Segundo, la segunda venida, que no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. En la segunda venida, todo mundo le verá, todo ojo le verá, pero en el rapto no lo van a ver todos, porque Cristo se quedará en las nubes y nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes, ¿correcto? Esto es lo que le estoy mencionando ahorita. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Se le conoce como la primera resurrección. Amén. Porque la segunda resurrección, hermano, anhela no resucitar en la segunda resurrección. Porque los que resuciten en la segunda resurrección será para condenación. ¿Está conmigo? Ahora bien, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes anhelan levantarse? Será un momento maravilloso. Quiero hacerte una pregunta: ¿quiénes están listos para que Cristo venga? Será un momento glorioso, pero también será un momento difícil, ¿correcto? Uno de los versículos más difíciles que podemos encontrar es cuando, porque 2 Corintios dice que nosotros cuando estemos arrebatados en el cielo, ¿cuánto tiempo vamos a pasar en el cielo? ¿Alguien sabe? Bíblicos. ¿Cuánto? No, en el cielo, ¿cuánto tiempo vamos a pasar? Hermano, a todos los voy a aplazar, en verdad. 1000 años no. 7 años. En el cielo vamos a pasar 7 años, ¿se acuerdan? Porque la tierra va a pasar, en esos 7 años que estemos en el cielo, la tierra va a pasar 7 años de tribulación, o conocido como gran tribulación, ¿se acuerdan? Donde el anticristo, el hombre de pecado, el hombre inicuo, el hombre de perdición, ¿correcto? La abominación desoladora que habla Daniel, ¿correcto? Va a ejercer su dominio. La bestia, el falso profeta, van a ejercer dominio sobre toda la tierra, ¿correcto? Mientras nosotros, cuando usted lee Juan capítulo 14, dice: pues yo me voy porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si eso no fuera así, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar moradas, ¿correcto? Porque donde yo estoy también vosotros, ¿qué? Estaréis, ¿correcto? Ahí está hablando del arrebatamiento, que cuando Cristo venga nosotros nos vamos ahí comienza, ahí termina la gracia. Ahorita estamos en tiempo de gracia. Termina la gracia cuando Cristo venga, la final trompeta, termina la gracia, la dispensación, y entra el momento de tribulación, ¿correcto? Hay 3 formas de entender la tribulación, pero no quiero entrar en detalles. Pero nosotros estamos en el cielo por 7 años, 2 Corintios, ¿correcto? Capítulo 5 dice que estamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes anhelan estar ante el tribunal de Cristo? Eso es para el cristiano, ¿correcto? Donde vamos a ser recompensados por nuestras obras, por lo que hicimos aquí en la tierra, por cómo te paraste, con qué actitud subiste a la iglesia, cómo trataste a tus hermanos, ¿correcto? Si te quejaste cuando hiciste algo. El tribunal de Cristo es para recompensarte por tus obras, pero también va a ser para avergonzarte, porque muchos estamos embarazados de dones, de poder hacer algo. Tenemos 2 manos, 2 pies, todos para trabajar para Dios, y preferimos calentar bancas. Vuelvo y repito, y perdón por esto:
Aquí puedes tener todas las excusas que quieras, hermanos. Todas. Ante Dios no vas a tener ninguna que te respalde. Y te vas a acordar de esta palabra. Aquí puedes llorar como Magdalena. Ven, hermano, pobrecito, vente. No, tienes razón, mi hermano. Tienes toda la razón. No pasa nada, sentate. Ante Dios no vas a tener ninguna. Ninguna. Porque Él te dio dones, te dio talentos, te dio todo para hacerlo. Él no va a tener nada, ¿correcto? Ahora bien, así que el tribunal de Cristo es para el cristiano, para recompensarte por lo que hiciste, porque van a haber coronas, ¿correcto? La corona de la salvación, la corona de las almas, la corona de las obras, va a haber todo tipo de coronas. Pero también, y ojo a esto, y esto es lo peor, ¿correcto? Nosotros estamos 7 años allá, somos recompensados, la cena del Señor es allá. Luego, cuando terminan los 7 años, venimos, ¿correcto? Zacarías, capítulo 14 dice, ¿correcto? Y vi descender la nueva Jerusalén, ¿correcto? El monte de los olivos se partió, ¿correcto? En 4 partes. ¿Está conmigo? Entonces ahí venimos nosotros, ¿correcto? Cuando terminen los 7 años de tribulación, entramos al milenio, ¿correcto? Y en ese milenio, antes de que Cristo venga, eso se le conoce también como la segunda venida, ¿correcto? Terminan los 7 años, la segunda venida. Es ahí donde comienza la guerra de Gog y Magog, o la guerra de Megido, ¿correcto? Donde esa guerra, la tercera guerra mundial, no va a ser hombre con hombre, va a ser entre Dios y la creación misma, que quiere evitar que Cristo no venga, que no asiente aquí sus pies sobre la tierra, y el que lo va a estar dirigiendo va a ser el mismo anticristo. Por eso cuando usted lee Apocalipsis dice que todos fueron consumidos con el poder de la palabra de Dios, ¿correcto? Un jinete que trae una espada en su boca está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue y tendrá poder para siempre y para siempre, amén. Déjeme darle otro dato que lo va a conmover mucho. Usted y yo vamos a ser juzgados, ¡tarán!, por lo que tanto ignora usted, por lo que a menos le hace caso a usted. Usted va a ser juzgado por esto. Por eso usted no va a tener ninguna excusa en decir, Señor, yo no sabía nada. Te va a decir, hey, fuiste a comprar en la librería, tenías iPhone y el más reciente, y tenías bajada la palabra de Dios. Si sabías, cada domingo que estabas allí, al pastor que ignorabas en cada prédica, él te predicaba la palabra. Y vas a ser juzgado por esto. Tremendo, que no vas a tener ninguna excusa. Señores, que me mentí, correcto. Hasta vas a sacar a Immanuel Kant, la mentira, el absolutismo, y te va a decir, no, a mí no me importa. Yo te di mi palabra, mi ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bendita, ¿qué? Ley. Vas a ser juzgado por esto. Vamos a ser juzgados. Ahora bien, terminan los 7 años, la guerra de Gog y Magog. Entramos a los 1000 años, correcto. Y esos 1000 años, iglesia, van a ser para toda la persona que se quede, porque todavía va a haber procreación. Para muchos teólogos, no estoy diciendo que así sea, o no sé, yo espero en ese día estar con Cristo reinando, correcto. Así que yo le voy a avisar si es así o no, o usted lo va a descubrir en ese momento. Pero todavía Satanás en esos 1000 años va a ser preso, ¿correcto? ¿Está conmigo? Y le hago una pregunta. ¿Y si va a estar preso Satanás, por qué va a haber pecado? Porque se mueve el Espíritu Santo por ahí, pero no. Si Satanás está preso durante 1000 años, porque lo dice la Biblia, usted que es lector, dijo un predicador, ahí está en la Biblia, búsquelo, hermano, 66 libros tiene paleta. Si Satanás está preso durante 1000 años, ¿por qué va a haber pecado? ¿Sabe por qué? Porque el problema no ha sido Satanás. La raíz de tu pecado no ha sido Satanás, es tu deseo de pecar. Santiago capítulo 1. Ese es el problema, no es Satanás, es nuestro corazón, ¿correcto? Así que, y ahí se cumple el versículo textual para muchos teólogos, que alma que pecare morirá, porque en esos 1000 años, si tú pecas, automáticamente caerás, ¿qué? Muerto. Terminando los 1000 años, entramos ¿a qué? Al juicio final, conocido como el trono blanco. Ahí se levantan los de la segunda resurrección. Va a ser pesado. Esperemos en Dios no levantarnos en ese momento.
Porque en ese momento te vas a sentar ante un juez en el cual no vas a poder sobornar. Y va a estar ahí. Y dice la Biblia que fueron abiertos los libros y alma que no se encontró ahí, Apocalipsis lo dice escrito, fue arrojado, lanzado al lago de fuego. Malditos apartados de mí, arrójenlos. El infierno, científicamente sabemos dónde está. El lago de fuego nadie sabe, porque son dos cosas. El infierno es el castigo temporal y el lago de fuego que es la eternidad, porque el infierno, la muerte van a ser arrojados al lago de fuego. Y eso no sabemos dónde está. Para muchos es el sol, porque no hay un lugar más caliente que el sol. Pero eso son hipótesis o interpretaciones vagas, digámoslo de esta forma, pero nadie sabe. El detalle es esto. El detalle es que cuando sea ese momento, hay un teólogo que me llamó la atención. Dice de que el infierno más grande que se va a vivir en ese momento no va a ser el fuego, sino es reconocer que nunca más vas a tener la oportunidad de acercarte y mirar a Dios. Hermano, quiero ir cerrando con esto, ¿correcto? Pero hoy estamos a tiempo. Yo no sé por qué te has enfriado espiritualmente. Yo no sé qué es lo que ha ocasionado que pierdas ese deseo, ese gozo. Pero esta predicación no es para ponerte miedo. Es para que tú reflexiones y pienses. Porque en la gran tribulación no crea que va a ser fácil. Muchos dicen, pues no, el anticristo viene para acá, pastor, yo no le voy a hacer caso. Hermano, por favor. Si aquí una prueba te tumba, hermano, y ahora que te presenta el anticristo y te diga, pon la mano derecha, si no te la voy a quitar, o pon el cuello. Si aquí una crítica, una mal mirada de un hermano te hace temblar y llorar como Magdalena, no me digas que, ay, que muy hombrecito, que muy mujercita, ya te vas a parar bien, ¿correcto? No vas a poder comprar ni vender. No me digas que aquí, allá sí la vas a hacer, ¿correcto? No queremos ni hacer nada de eso, ¿correcto? Pero no ayuna, por eso el diablo te desayuna, dijo uno, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Ahora, quiero que llevemos esto a la reflexión, porque me parece que es Apocalipsis 13, si más no tengo. Apocalipsis 13 dice, vamos para ir rápido, para que para no mentirles, ¿correcto? Ahí, ayúdenme a buscar, dice que sobre sí, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo al que no le adorase, y hacía que a todos pequeños, ¿qué? Está hablando de la gran tribulación, pequeños y grandes. Hijos, pilas, porque tu mamá no va a hacer nada por ti, no va a poder hacer nada por ti. Ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese ¿qué? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el número es 666. No creas que va a ser cosa fácil, ¿correcto? No creas. Fíjate, es interesante porque Satanás siempre, yo le llamo como un poco sarcasmo, Satanás, los chinos le copiaron a Satanás porque todos tratan de imitar, ¿correcto? Satanás es un imitador experto. Dios trabaja en Trinidad, ¿correcto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás cuando venga va a venir en Trinidad. La bestia, el falso profeta y el dragón. Dios marca los suyos, ¿correcto? Efesios. Satanás marcará los suyos. Apocalipsis capítulo 13, ¿correcto? Así de que todo va a pasar. Ya estamos marcados por Cristo, ¿correcto? Eso es una realidad. Y esperemos que así sea. Amén. Ahora bien, la pregunta del millón es, si Cristo viniera, ¿qué va a ser de ti? No sé si es Apocalipsis 19. Quiero buscar un versículo. Si alguien me puede ayudar, perdón, no lo tengo en mi mente, pero dice donde fueron arrojados al lago de fuego. Creo que es 21, 22 por ahí. Quiero terminar con ese versículo.
20:14, gracias, hermano. Sí, sabía, estaba por ahí, pero mira, para mí uno de los versículos 14:15, 20:14-15. Quiero por un momento solo que me mires acá. ¿Sabes el versículo más triste de toda la Biblia? 1600 años que se escribió por 40 escritores. El apóstol Pablo le llama el inspiración, correcto, y hoy en día se le conoce como la inerrancia o la infalibilidad. Lutero le llamaba el hálito, el pensamiento de Dios o la boca, ¿no? John Piper, me gusta cómo lo llama, que si quieres saber cómo habla Dios, dice John Piper, lee en voz alta y aprenderás a escuchar la voz de Dios. Y es verdad, John Piper le dio el clavo, ¿no? Pero para mí uno de los versículos más tristes que hay en la Biblia es el 20:14. Desde el versículo 13 leámoslos. Desde el 11 le parece y terminamos. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, está hablando de la segunda resurrección, no se confunda. Recuerde esto: primera resurrección, los salvos; segunda resurrección, los condenados, correcto, pero esta es la segunda resurrección. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, querás o no. Aquí estás de irreverente, en aquel día por obligación estarás ante Dios. Ante Dios, y los libros fueron abiertos, no uno, los libros fueron abiertos. Y otro libro, o sea, 3, fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte ¿qué? Segunda, les dije. Versículo 15, el versículo más triste. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el versículo más triste que hay en la Biblia. La pregunta es: ¿tú estás escrito en el libro de la vida? No te estoy preguntando si eres líder. Estoy preguntando si eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que te está tumbando espiritualmente? ¿Qué es lo que te está desanimando espiritualmente? Déjame hacerte una pregunta más y acercarme más a ti. ¿Vale la pena? ¿En verdad vale la pena? Que alguien te criticara, te desanimara. ¿Vale la pena andar texteando con la mujer que no es tuya? ¿Con el hombre que no es tuyo? ¿Vale la pena darle oportunidad al pecado? ¿Cuánto te va a costar? 1 hora de placer, media hora, 5 minutos. ¿Vale la pena disfrutar el pecado por 5 minutos? Y si ese momento viene Dios, una eternidad con Dios, sin Dios, ¿vale la pena? Piensa en esto, balancea. Pastor, yo voy a vivir 90 años ahora. Bien, te felicito, tienes fe. Pasaste la gracia, lo que está establecido en la Biblia, 70 años, más robusto. Déjame hacerte una pregunta. 90 años de placer, de lujos. Te metes con mujer, vas a terminar con sida, gonorrea, sífilis. Puedes terminar con cualquiera, ¿correcto? Porque no hay nada más delicado que tener intimidad que no sea sana. El sexo fue hecho para el matrimonio. Fuera del matrimonio todo es una abominación para Dios. Ahora bien, disfrutaste 90 años, te felicito. Disfrutaste la vida, ¿correcto? Ahora te felicito porque te van a inaugurar en el infierno. ¿Vale la pena una eternidad? 90, balancea, solo balancea por lógica, 90 años. Balanceala por eternidad. Déjame preguntarte, ¿qué es eternidad? Donde el tiempo no pasa. Porque tú tendrás conocimiento. En el lago de fuego tú tendrás conocimiento. ¿Valdrá la pena? ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena servirle? Entonces no te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo. No mires a diestra ni a siniestra. Tú lucha por tu salvación.
Si alguien te hace mal cara porque estás sirviendo, no te preocupes, lo estás haciendo para Dios. Prepárate, levántate con dignidad, levántate. ¿Quién dijo que el cristiano no va a tener pruebas? ¿Quién dijo que el reino de los cielos no hay que avanzarle con pruebas? Déjame, solo un minuto ya y termino, porque alguien me dijo, pastor, usted dice así, nunca termina, pero ahora sí le prometo un minuto y termino. Déjame darte un dato interesante. Jesús, el Hijo de Dios, vino, el Santo de Santos, el Perfecto de Perfectos. Lo apedrearon, lo humillaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo clavaron en un madero. Se sintió solo. ¿Qué te hace pensar que un simple mortal como tú y yo no íbamos a sufrir para obtener una salvación tan grande? ¿Vale la pena o no vale la pena? Así que es momento de pararnos firmes, firmes y adelante, como soldados de la fe. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Les dije, terminé antes de un minuto, ¿correcto? 30 segundos. Padre, gracias. Porque sé que tú has estado aquí, Señor, hablándonos. Sé que tú tienes propósito para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú moldeándonos nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de ver la vida, Señor. Y sobre todo, Padre, pararnos como soldados en Cristo Jesús, Señor. No queremos ser como la visión de Ezequiel, Padre. Dice tu palabra que era un ejército de soldados de gran manera grande, pero estaban muertos. Aquí hay un ejército tuyo, Señor, un ejército espiritual. Pero si estamos muertos, te pedimos que soples aliento de vida. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por nuestra salvación. Gracias por reconciliarnos con Dios, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Amén, Señor, y amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Váyase pensando en esta reflexión. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.